Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes. Espero que se encuentre bien en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, tengo un tema muy importante que quiero compartir con ustedes. Y este tema tan importante es el del credo. Por ejemplo, el catecumenado en la iglesia es una institución que tiene 2000 años y que habla de la verdad. El catecismo de la iglesia viene del verbo griego que quiere decir que es resonar la verdad. Este catecismo empezó en el primer siglo, donde se preparaban a los primeros cristianos a la fe. Y antes, obvio que prepararlos antes de ser bautizados. Por ejemplo, el Santo Padre Pablo VI dijo que en el principio la iglesia bautizó a los evangelizados. Hoy en la actualidad, en el siglo XX y XXI, la iglesia va a evangelizar a los que están bautizados. Y el propósito es plantarles la fe de la iglesia católica. El catecismo católico nos saca de muchas dudas y da respuestas, por ejemplo, a más del 75% de estas preguntas. Si usted tiene un librito como el Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, pues aquí encuentra todas las respuestas y le da hasta más de un 75% de estas respuestas. Y bueno, definitivamente hay dos credos. Uno, que era el que se recitaba al principio, que era el más cortito, que es el de los apóstoles. Y este credo, que es el que empezaron, por ejemplo, los apóstoles que lo usaban en el principio, a hoy lo usamos, por ejemplo, en el rosario. El credo es el que se usó en el primer siglo por estos discípulos de Jesús, y a hoy lo seguimos usando. Y por ejemplo, el segundo credo que se usa en los domingos en la misa es el credo de Nicea, Constantinopla. Este credo es la base de la fe y fue compuesto en el concilio de Nicea, terminando en el concilio de Constantinopla. Y allí es donde se le agrega la parte del Espíritu Santo, que siempre se proclama antes del ofertorio de la misa dominical. Y bueno, mis hermanos, realmente yo aquí tengo unos datos importantísimos de por qué me baso en esto, y la iglesia siempre nos ha dado esta doctrina. Mire, por ejemplo, donde se da en este primer concilio, que fue en el año 325, el 19 de junio. Mire, ¿cómo es que se da este concilio? Por ejemplo, este concilio dice: de los 318 padres convocados por el emperador Constantino el Grande, ahí es donde se da inicio. ¿Y por qué Constantino convoca a esto? Muy simple, muy sencillo, mis hermanos, porque al principio la iglesia no tenía, ahora sí que el poder de ir a evangelizar. No podía, simplemente porque estaban restringidos, es más, no tenían la libertad. Pero gracias a Constantino es donde empieza la evangelización. Como en el año 310 aproximadamente es donde Constantino firma, donde la iglesia ya es libre de ir a llevar esta evangelización. Por eso el primer concilio se da en el 325, pero se da un segundo concilio después, en el año 385. Veamos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este precioso libro que es el Magisterio de la Iglesia, que es el que nos informa, dice: en este concilio de Constantinopla, que es el segundo ecuménico, lo da en mayo 30 del 381. Dice: el sínodo de los 150 padres definió principalmente la divinidad del Espíritu Santo. Mis hermanos, no es que no haya habido el credo desde el principio, ya estaba el credo, pero los mismos discípulos de Jesús y los que estaban llevando la evangelización no tenían la libertad. Entonces, sí recitaban el credo corto, pero conforme la iglesia fue creciendo, que tuvieron la oportunidad después del año 310, entonces se culmina y se le da el término a este credo hasta el año 385. Pero nuestra iglesia siempre lo ha recitado, el corto y el grande en este caso, y como se lo mencioné, el corto, que lo decimos, por ejemplo, en los rosarios, y el grande en las misas, y así sucesivamente. Entonces, no es que lo haya hecho Constantino, no. La iglesia de Jesús ya estaba formada, ya estaba hecha.
Constantino ni siquiera era cristiano. La madre de él sí, Santa Elena. Gracias a Constantino, la iglesia tuvo la oportunidad de salir de las catacumbas, de salir de las sinagogas, de salir de los campos donde estaban nada más evangelizando a escondidas. Entonces ya tuvo la libertad, pudo llevar la evangelización. Entonces, es por eso que después de allí, inclusive hoy en la actualidad, muchos hermanos separados dicen, no, pues la iglesia católica la hizo Constantino. No, la iglesia ya estaba. Simplemente que Constantino fue el que firmó para que la iglesia tuviera la libertad de llevar la evangelización. Y mire, y el credo niceno, por ejemplo, que lo conocemos como el credo niceno, lo podemos constatar también en el catecismo de la iglesia católica. Por ejemplo, donde nos dice, por ejemplo, en el párrafo, en el artículo 1 del párrafo 200, dice, creo en un solo Dios, creo en Dios. Amén. Mis hermanos, así como nuestro padre Abraham, por ejemplo, él creyó con esa firmeza, con esa fe, donde Dios Padre le habló con Abraham y le prometió la tierra prometida y le prometió que de él iban a salir muchas descendencias más como las arenas del mar o como las estrellas del cielo. Y con esa fe él nunca decayó, por el contrario, estuvo bien firme en esa fe. Al igual Moisés, en el monte Sinaí, él siguió lo que el Señor le indicó y por fe, porque eran grandes estos hombres escogidos por el Señor. A hoy todavía la iglesia que escogió el Señor, la que Él designó, la que Él puso en este camino, sigue firmemente llevando la evangelización. Mis hermanos, no es que siempre las objeciones que nos van a querer poner en nuestra mente de que, oh no, esta iglesia la hizo Constantino. No, mis hermanos, la iglesia la hizo nuestro Señor Jesucristo y lo podemos constatar en este precioso libro que es el Magisterio de la Iglesia, y lo podemos constatar en las Sagradas Escrituras de Mateo, por ejemplo, ahí donde nos dice que ya se los he mencionado también, al igual Mateo 16, 18, y al igual también el Catecismo de la Iglesia nos orienta y nos lleva para tener un mejor entendimiento en la palabra del Señor. Mis hermanos, si usted tiene un libro como el Catecismo, una Biblia, y puede conseguirse el libro del Magisterio de la Iglesia, le va a dar la respuesta a muchas de sus dudas y va a tener mayor entendimiento en la palabra del Señor. Mis hermanos, yo realmente le invito a que usted ponga estas palabras en su corazón y haga realmente lo que el Señor le está pidiendo en su corazón. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, mis hermanos. Yo doy gloria a Dios que a través de este medio yo puedo llegar hasta sus hogares. Cristo le ama y le veo en otra ocasión. Mi nombre es Jesús Pineda. Hasta pronto.